La belleza de nuestro Señor nunca se agota. Él es eterno, inagotable, una fuente inagotable de belleza, de amor, de misericordia, de cuidado sobre usted y sobre mí. Amados, hoy quiero más que predicar, más que quisiera reflexionar con ustedes, ¿verdad? Que estuviéramos leyendo la palabra, compartiendo la palabra y que podamos meditar en algunos puntos y situaciones, ¿verdad? Que son importantes para nuestra vida, para nuestro desarrollo, nuestro crecimiento espiritual. Estoy rodeada por puras madres, por puras mujeres, pero re bellísimas, re espectaculares. Mira ahí, de generación en generación, ¿verdad? Dios es bueno y Dios nos bendice con la presencia de estas mujeres tan hermosas. El día miércoles, ¿verdad? Comentábamos algunas cosas, de hecho, desde el día domingo, en medio del mensaje que dio mi esposo, comentábamos un par de inquietudes para meditar en ellas, y una de esas era, ¿para qué quiero a Dios en mi vida? ¿Qué quiero de Dios? Quiero que Dios solvente una situación, me acerco a Dios porque necesito, ¿verdad?, que resuelva una situación en particular, una sanidad, una provisión, una puerta, un trabajo. Todos tenemos situaciones demasiado diversas. Hablo en términos muy genéricos, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tiene una situación en la que requiere ayuda de Dios, ¿verdad? Entonces la pregunta era, ¿para qué quiero a Dios en mi vida? ¿Quiero a Dios para que resuelva una situación? ¿O quiero tener una relación con Dios a partir de esa situación que desató que yo me acercara a Dios? Y el día miércoles hablábamos acerca de otra reflexión respecto a esto, y tenía que ver con que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿nosotros queremos vivir siendo imagen y semejanza de Dios o queremos un Dios a nuestra imagen y semejanza? Esas fueron las dos reflexiones en las que hemos estado, ¿verdad? Desde el domingo pasado hasta el día de hoy. Por eso le digo que quisiera que reflexionáramos más que predicar o que un mensaje, que meditáramos, que lleváramos un poco con pausa y nos diéramos el tiempo a pensar, a reflexionar, a preguntarnos a nosotros mismos, a preguntarle a Dios, a que Dios traiga una respuesta a nuestra mente, a nuestra conciencia. Mire lo que dice la palabra de Dios en Génesis 1, 26 y 27. Dios, ¿verdad?, viene día a día trayendo la creación, creando el cielo, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, los animales, las plantas, pero llega un momento donde Dios se encuentra y quiere extenderse un poco más allá de esa creación. Quería crear algo más profundo, más trascendental, más verdadero. Y la naturaleza que nos rodea es hermosa, es maravillosa, pero la palabra de Dios dice que usted y yo somos la corona de su creación, que somos su obra maestra. Los artistas, ¿verdad?, tienen cientos de obras, pero se consagran como ese artista, ese pintor, ese cantante, ese escritor famoso, conocido, con una obra. Esa, la corona, la joya de la corona. O sea, eso es usted y eso soy yo. Dios creó tantas cosas maravillosas. Usted se pone a ver esos canales de animalitos, de la naturaleza, y uno ve una grandeza y una cosa tan espectacular. Pero en eso que usted y yo nos asombramos, y ¡ay, qué bonito, qué bello! Usted y yo somos más bonitos, más gloriosos y más grandiosos que eso que tanto nos sorprende a nosotros, que Dios hizo. Amén. Dios, mire lo que dice en Génesis 1, 26 y 27. Dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen,
para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Ese es el plan de Dios. Dios está hablando consigo mismo. Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo reunidos, conversando. Dios uno es en tres manifestaciones distintas para que usted y yo podamos, ¿verdad?, conectar con toda la grandeza que Él es. Y mira lo que dice el verso 27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. ¿Cuántos dicen amén? Fuimos una idea, fuimos un plan y Dios ejecutó creando al hombre y a la mujer. Usted y yo somos la obra maestra de Dios. Se lo busco para que le quede confirmado, para que usted lo lea y lo escuche con sus propios maravillosos oídos que Dios le ha regalado. Mire lo que dice aquí. Efesios 2:10. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Somos, ¿verdad? Ahora, hemos sido creados a la imagen, a la semejanza de Dios. ¿En qué? ¿En qué se diferencia usted de un tigre, de un león, de un delfín, de una planta? ¿En qué se diferencia usted de esa creación tan maravillosa? Que usted tiene la capacidad de pensar, de analizar, ¿cierto? Usted tiene la capacidad de amar, pero también tiene la capacidad de elegir, ¿verdad? Elegimos a veces de manera asertiva, elegimos otras veces de forma errada, pero tenemos la oportunidad de elegir. El resto de la creación no tiene ese privilegio que usted y yo tenemos, ese derecho, ese regalo de poder escoger. Esos son cualidades de Dios. El pensar, el analizar, el amar y el decidir. Imagínese usted estas tres llaves que Dios nos ha regalado. Pensar, amar y decidir. Ahora, cuando nosotros, ¿verdad?, entramos llegó Isora, qué bueno. Entramos en este camino de las situaciones que nos rodean muchas veces, ¿verdad? Y vuelvo, ¿verdad?, a la pregunta inicial. ¿Para qué quiero a Dios en mi vida? Si quiero que Dios resuelva o solvente una situación. Todos necesitamos algo. Todos necesitamos algo de Dios. Pero existen dos grupos de personas. Existen las personas, o sea, todas tienen una necesidad, pero existen quienes esa necesidad los conecta con Dios para salvación, vida eterna y experimentar un milagro que necesita, pero también está el otro grupo de personas que solamente quieren el favor de Dios para cubrir una necesidad en el momento, mientras les apura, mientras les apremia, y después quieren seguir su vida, ¿ok? A su manera. Ahora, todavía eso se divide en otro subgrupo. ¿Por qué? Porque cuando somos, ¿verdad?, de los que hemos recibido el favor del Señor, y no, yo no busco a Dios para que solamente me resuelva un problema, sino que yo quiero tener una relación con Dios, entonces ahí nos dividimos en otros dos grupos.
¿verdad? O sea, ya no estamos aquí de los que solamente quieren, sino de los que queremos algo más, pero que en el camino perdemos la visión y la perspectiva de la situación real. ¿Qué sucede? Tenemos el grupo de los que queremos seguir a Dios, dígame, no importando el costo, porque queremos seguirlo a Dios, queremos vivir a imagen y semejanza de Dios, bajo la voluntad de Dios. Y está otro grupo, ¿verdad? Que es donde la religión nos envuelve y se nos olvida de dónde vinimos, de dónde salimos, y entonces queremos suplantar el mandamiento de Dios por enseñanzas de hombres. Y esa es una línea muy delgada, que solamente con la ayuda del Espíritu Santo podemos discernir y estar del lado correcto de la historia, ¿ok? Por eso les decía también, la segunda pregunta, la segunda reflexión, ¿quiero ser hecho a imagen y semejanza de Dios o quiero un Dios a mi imagen y semejanza? ¿Ok? Cuando tomamos esa decisión de que quiero a Dios por lo que es, por lo que representa y no por lo que me da, ¿verdad? Podemos acceder a algo más profundo del corazón de Dios. Le voy a poner en perspectiva, muchas personas recibieron de Dios milagros. Unas se quedaron con el milagro y el hacedor de milagros, otros se llevaron solo el milagro y otros quedaron, ¿verdad? Pero Jesús en un lugar donde multiplicó el alimento, hubo gente que cuando descubrieron que Jesús se fue, ¿verdad? Fueron y lo persiguieron, no porque tenían hambre y sed de la palabra que Dios estaba enseñando, sino porque tenían al hombre que les iba a resolver la necesidad de alimento diario, la porción del pan del día. Este grupo de gente quería hacer a Jesús rey a la fuerza, rey para ellos. Oye, pero quieren que Jesús sea rey, sí, pero ¿a qué precio? ¿Para qué quieren que Jesús sea el rey? Jesús le dijo, ustedes no entendieron nada. Ustedes me quieren hacer rey porque les di comida, porque les llené la barriga, pero no porque hayan entendido o recibido el mensaje que yo les estoy dando. Recuerda que Jesús está dando un mensaje de salvación, de arrepentimiento. Le decía a la gente, abandonen su manera, su propia manera de vivir. Esas eran las palabras textuales de Jesús. Abandonen su propia manera de vivir y sigan a Dios. Arrepiéntanse de sus pecados y sigan a Dios. Mira lo que dice Mateo 15, y creo que allí nos vamos a detener un ratito, ¿verdad? Porque Jesús es muy claro haciendo, ¿verdad? Trayendo luz a esas cosas, ¿verdad? De qué contamina al hombre, ¿verdad? Muchas veces pensamos que a mí me contamina la gente con la que estoy, o la música que oigo, o la comida que como, ¿verdad? Pensamos en la contaminación, o que me hace daño, o que me afecta, mucho de lo que tiene que ver con el entorno. Cuando Dios nos direcciona y nos lleva a una perspectiva distinta, nos dice, no es lo que está afuera, lo que te hace bien o te hace mal, lo que te influencia bien o te influencia mal, que no se le resta, ¿verdad? Su parte que tiene, pero dentro de usted y de mí está la decisión de, ¿dejo que me contamine o no dejo que me contamine? ¿Dejo que me afecte o no dejo que me afecte? Mire lo que dice. El Señor, ¿verdad? Dice, Jesús enseña acerca de la pureza interior. Verso 1. En ese momento, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Los fariseos estaban criticando a Jesús y a sus discípulos porque no se lavaban las manos.
y comer con las manos sucias los contaminaba. ¿Verdad? Mire lo que dice. Jesús les respondió, ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Estamos hablando de gente que no quería ser hecha o vivir a imagen y semejanza de Dios, sino que querían o le dieron a Dios forma a su imagen y semejanza. Ellos no podían recibir a Jesús porque Jesús no hacía lo que ellos consideraban que era correcto. Tenían a Dios mismo delante de ellos. Nosotros no lo podemos ver, no lo podemos tocar. Ellos tenían a Dios mismo. La palabra, el verbo se hizo carne y vino a vivir entre ellos. Y no le reconocieron. ¿Por qué no le reconocieron? Porque tenían un Dios hecho a la imagen y a la semejanza de ellos mismos. No tenían una disposición del corazón para hacer y hacer lo que Dios disponía de ellos, sino que querían amoldar y acoplar a Dios a lo que ellos querían. Ellos le dicen, porque tus discípulos desobedecen la tradición y no se lavan las manos. Tradición. Lo que siempre se ha hecho así, como yo creo, como yo pienso, como me han enseñado que es. Pero Jesús le dice, ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones que aparentemente eran buenas, porque se suponía que todos los ritos que hacían les conservaban puros santos, apartados para Dios? Ellos no tenían malas intenciones. Lo que hacían no era con mala intención. Ellos querían apartarse para Dios, pero estaban totalmente desorientados, perdidos completamente, no tenían claridad de a dónde y cómo hacerlo. Entonces Jesús les dice, porque por su tradición, por su manera de ser y de hacer las cosas, invalidan los mandamientos directos de Dios. Esa es una buena pregunta. Tengo tradiciones, formas y maneras que aparentemente son buenas, que tienen una buena intención, pero que de alguna manera están invalidando un mandamiento directo de Dios. ¿Y sabe qué? Hay una muy buena conversación entre Jesús, ¿verdad? Y los fariseos en Juan 5. Ese no lo tenía apuntado, pero el Señor me lo acaba de acordar, así que se lo quiero compartir. Juan 5 fue lo que desató la furia de la gente en contra de Jesús, el día que le juraron la muerte al Hijo de Dios. ¿Estaba planificado por el cielo? Claro que sí. Pero ¿qué fue lo que desató la furia de estos hombres hasta querer llevar a las últimas consecuencias matar al Hijo de Dios? Que él se hizo igual a Dios y decía que era el Hijo de Dios. Mire lo que pasa aquí. Jesús afirma ser Hijo de Dios. Es el subtítulo, ¿verdad? Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Una vez más, la molestia de los fariseos no era que Jesús hiciera milagros, no era que Jesús hiciera cosas buenas, que hiciera en favor de la gente, que sanara, que liberara. Eso para ellos no era un problema. El problema de ellos era que Jesús vino con una nueva enseñanza y tiraba por la borda lo que por tantos años los fariseos habían construido y el terror que habían sembrado y el rechazo que habían entregado, porque si no eres como nosotros, eres impuro, eres impío, no estás cerca de Dios, no tienes derecho a Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido, verdad, indignos porque alguien que se cree
más santo, más hijo de Dios, más mejor que nosotros, ¿verdad? Con la intención que le digo, el más mejor, ¿verdad? Para ponerle ahí el sobrecolor. Porque hay alguien que se cree más santo, más digno, mejor porque hace o porque conserva ciertas posturas y tradiciones. ¿Por qué? Porque esta gente se apropió de Dios y no estaba buscando ser a imagen y semejanza de Dios, sino que Dios fuera a su imagen y a su semejanza. El Hijo de Dios estaba en la tierra haciendo milagros. La misma gente decía, este tiene que ser un hombre de Dios. O sea, no cualquiera puede venir y hacer las cosas que él está haciendo. Hablar con la autoridad que él está hablando. O sea, un santo, un ángel, alguien importante es. No es como nosotros. Sin embargo, una y otra vez usted va a leer esto. Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Pero Jesús respondió, mi padre siempre trabaja y yo también. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo. Pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Aquí comenzó el odio, el celo por acabar con la vida de Jesús. ¿Por qué? Por la revelación del Padre y de él como hijo. Y no solamente eso, sino de la posición que Jesús le da a usted y me da a mí como hijo de Dios. Tenemos un enemigo que una y otra vez nos va a atacar. ¿En dónde? En nuestra identidad como hijos de Dios. Ya mi esposo viene tiempo hablando de lo que pasa en nuestra mente, de nuestro pensamiento y de cómo somos atacados, ¿verdad? A través del pensamiento. Somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Usted recibió a Jesús en su corazón. Usted es hecho hijo de Dios. Porque lo digo yo, porque somos una secta, porque nos creemos de mejor familia. No. La palabra de Dios, Juan 1:12, dice, y a todos los que le recibieron, les dio la potestad, el derecho, el poder de ser hechos hijos de Dios. La salvación está en Cristo, no en una persona, no en una iglesia. Amamos la iglesia del Señor, pero la salvación no está en la iglesia. La salvación no está en un líder, la salvación no está en un pastor, la salvación no está en un apóstol. La salvación no está en un hombre. La salvación está en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ningún hombre tiene marcas en sus manos. Ningún hombre tiene marcas en su costado, ni en sus pies, ni en su espalda, ni en su cabeza. Quien sufrió y pagó el precio fue Jesús, el Hijo de Dios. Entonces aquí vamos a matarnos un montón de vacas sagradas. Y por eso le dije, más que una prédica, es una conversación y es una reflexión a una situación en la que todos tenemos que meditar y decirle a Dios que nos ayude a asimilarlo, a crecerlo y a vivirlo. ¿Por qué? Porque yo le acabo de decir algo que es delicado, ¿verdad? La salvación no está en la iglesia. Y estamos conformando una. La salvación está en Cristo. ¿Que congregarnos es una bendición? Claro que sí. Pero el centro es Cristo. Dependemos de Cristo. Nos reunimos, alabamos, adoramos juntos, compartimos, conversamos, llevamos las cargas los unos de los otros. Dios nos da orden a través de la iglesia, pero el centro es Cristo.
No es que la gente es o va a tomar la forma de lo que yo creo, de lo que yo quiero, de lo que a mí me parece. No, amado. Es de lo que dice la palabra de Dios. Esta gente odiaba a Jesús. ¿Por qué? Porque él se hacía igual a Dios. Mire lo que dice. Verso 19. Entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo de Dios, el que estaba en el principio, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ese está diciendo, yo no hago nada por mi propia cuenta. Yo hago lo que veo a mi Padre hacer. Para dejar en la mesa, siguiente pregunta. Si el Hijo de Dios, con todo el poder, con toda la autoridad, con toda la majestad que tenía, se sujetaba a su Padre que está en el cielo y no hacía nada que él no viera al Padre hacer, su ejemplo, su modelo a seguir, ¿por qué usted y yo invalidamos los mandamientos directos de Dios por tradiciones de hombres? Porque muchas veces las cosas que se nos enseñan, que vienen con buena intención y con la Biblia y todo aquello, se tuerce en algún momento y dejó de ser un mandamiento de Dios para volverse una tradición de hombre. Por eso insistentemente les decimos, lea por favor la Biblia. Lea la Biblia porque en la palabra de Dios no hay engaño. En la palabra de Dios no hay engaño. La palabra de Dios no va a convencerte de aquí, de allá, que te va a convencer de pecado, te va a convencer de justicia y te va a convencer de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Mire lo que dice Juan 16, cuando habla de la obra del Espíritu Santo. Mire lo que dice. En realidad es mejor para ustedes que me vaya. Esas son las palabras de Jesús. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, Jesús está hablando de su muerte, diciéndole a los discípulos, me voy a morir, vuelvo a mi Padre, voy a resucitar, pero no los voy a dejar solos, voy a dejar al Espíritu Santo, que es el abogado defensor. Él va a estar con ustedes y mire lo que dice, en cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Aquí no estamos hablando que es pecado, que fumar, que beber, que no está bien, a su cuerpo le hace daño. Ya nada más por ahí, por deducción lógica, ¿verdad? No debería hacerlo. Básico. Estamos hablando que el pecado del mundo no es fumar, no es beber, no es esto, no es todo lo que nosotros tildamos de pecado. El pecado del mundo es no creer en Jesús. Y ahí se las voy dejando. Cuando alguien le diga, no, que es pecador, fumador, bebedor. Por eso tenemos que leer la Biblia, para saber. Jesús te va a convencer de pecado. ¿Te va a quitar los vicios? Claro que sí, porque te va a hacer bien. Pero el pecado del que Dios te va a convencer es de que no crees en Él. Ese es el pecado del mundo, que no creen en Cristo. La justicia, ¿verdad? Diciendo, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. ¿Saben qué es la justicia? Que Dios te hace justo. La justicia está disponible porque voy al Padre. ¿Y cuál era la manera de que Jesús volviera al Padre? Que muriera y resucitara. La justicia está disponible porque Cristo murió.
resucitó, nos perdonó de nuestros pecados, nos hizo hijos de Dios, nos dio una nueva oportunidad, una nueva vida, como si nos hubiera creado de nuevo. Como si hubiésemos vuelto a en el principio Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y es justo donde dice que nosotros somos la obra maestra de Dios porque nos hizo de nuevo en Cristo Jesús, termina diciendo el versículo. Usted es la obra maestra porque la obra maestra es el hombre redimido por Dios. El hombre redimido por Dios es la obra maestra. Mire lo que termina diciendo. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. El diablo, el enemigo, nuestro adversario, ya ha sido juzgado. ¿Cómo ha sido juzgado? Dice la palabra de Dios que Jesús lo exhibió y lo avergonzó públicamente, clavando en la cruz toda el acta de los decretos que nos era contraria. Todas las razones por las que usted no se merece ser salvado, todas las razones por las que usted no se merece ser amado, todas las razones por las que no calificamos, Jesús, esa lista negra, la pegó en la cruz y ahí la dejó. En ese símbolo que era símbolo de vergüenza, de tortura, para convertirse en un símbolo de amor, de redención y de una vida nueva. Entonces el precio de su salvación, de mi salvación, está en la obra de Cristo. Pero la obra de Cristo es muy profunda y no me quiero perder porque estábamos hablando, ¿verdad?, de esta gente que quiere invalidar el mandato de Dios reemplazándola por tradiciones de hombres. Nosotros invalidamos el mandato de Dios cuando queremos que Dios está en cualquier lugar, que Dios es cualquier cosa. Es Cristo, amado. No es Buda, no es Mahoma, no es San este, San el otro. Es Cristo. No lo digo yo. Lo acabamos de leer en la palabra de Dios. Por favor, lea la Biblia. Y el Espíritu Santo le va a guiar, le va a convencer, le va a decir, lo va a enseñar. Pero por favor, no deje que las personas le den forma a Dios. Conecte directamente con el Padre, con Cristo Jesús. La justicia está disponible. La palabra de Dios dice que por el sacrificio de Cristo en la cruz ya no hay impedimentos, ya no hay un fariseo que te diga tienes que lavarte las manos, tienes que hacer esto, tienes que lo otro, tienes para poder llegar a ser aceptado por Dios. No, Cristo abrió el camino, amado. Tenemos líderes, tenemos autoridades, gloria a Dios, aleluya. Pero aún sin ellos, Cristo sigue estando disponible para usted y para mí. Aún sin la iglesia, Dios sigue estando disponible para usted y para mí. Pero Dios nos dio un sentido de cuerpo, de necesitarnos, de estar juntos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza, el que gobierna, el que manda las órdenes, pero la iglesia es el cuerpo. Y se supone que el cuerpo debe seguir las órdenes de la cabeza. Por eso Cristo nos está preparando como iglesia, porque cuando Él venga por su novia, el dedo no va a ir para allá, la pierna va a estar en la celebración de las bodas del Cordero. Tenemos que estar en unidad y en eso Dios nos perfecciona, pero tenemos que conocer a la persona de Cristo, amados. ¿Para qué quiero a Dios en mi vida? ¿Quiero ser hecho a imagen y semejanza de Dios? ¿O quiero que Dios sea a mi imagen y a mi semejanza? A lo que yo creo que debe ser. Mire lo que sigue diciendo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a este hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados.
Jesús acaba de sanar a un hombre cojo y se presenta toda esta discusión y todo este problema y Jesús le hace ver, por eso la pregunta, ¿quiero que Dios me resuelva un problema o quiero algo más trascendente en mi vida a partir de esa situación que me acercó a Dios? Pues, de hecho, el Padre me mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que sanar a este hombre. Es decir, para ese hombre ser sanado era la vida, era el top, era lo máximo, era lo que él necesitaba. Siendo eso algo tan poderoso y tan glorioso, dice la Biblia que Jesús hace cosas más trascendentes. ¿Cuál iba a ser esa cosa más trascendente? Morir, resucitar y salvarnos. Pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar. ¿Las personas los pueden juzgar? ¿A usted? ¿A mí? ¿Quién tiene el poder y la autoridad de juicio sobre mi vida? Cristo. No juzga al Padre, juzga Cristo. Amén. A fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. ¿Quién quiere la vida eterna para sí? Yo deseo la vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. ¿Qué leímos? Que era la obra del Espíritu Santo, convencernos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es el pecado del mundo? No conocer a Jesús, no creer en Jesús. Y mire lo que está diciendo, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. ¿Un muerto puede oír? No puede oír un muerto. Pero ¿sabe qué? Usted y yo, cuando estamos en delitos y pecados, la palabra dice que estamos muertos. Pero esos muertos que escucharon el mensaje de salvación y dijeron, yo quiero, ellos despertaron y fueron traspasados de la muerte a la vida. Amén. De esa muerte espiritual, de no poder conectar con Dios, de no poder ver a Dios, de no poder encontrar a Dios. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Amén. Y le ha dado autoridad para juzgar a todos porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. El Hijo de Dios, amados. A imagen y semejanza de Dios. Hacía todo lo que veía a su padre hacer. Los fariseos tenían buenas intenciones, pero no querían seguir a Dios. Querían que Dios los siguiera a ellos, en sus formas, en sus tradiciones. Y muchas veces usted y yo nos encontramos en ese choque. Queremos la fe, queremos caminar, avanzar, pero cuando nos encontramos en situaciones donde mi voluntad choca con la voluntad de Dios, cuando mi tradición choca con el mandamiento de Dios, entonces ahí tenemos esos quiebres, esas desconexiones y caemos en la crisis de que Dios no me oye,
nadie me entiende, no esto. Hermano querido, Dios nos está llamando a conocerlo a Él a través de su palabra. Dios nos está llamando a no invalidar el mandamiento directo de Dios por nuestras tradiciones, por nuestras ideas, por nuestros pensamientos. Dios es bueno y para siempre su misericordia. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Lea la Biblia, porque la palabra de Dios no va a pasar. Dice la palabra de Dios que hay de aquel que le cambie una coma, una jota, un acento a la Biblia, porque ese se va a morir. Ese no tiene perdón de Dios. El que invalida el mandamiento de Dios por tradición de hombre, necesitamos la gracia de Dios. Mire lo que dice Mateo 16. Y con esto me voy. Mateo 16, verso 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Y mire que no habla en tiempo pasado, habla en tiempo presente, y hace más de 2000 años se dijeron estas palabras. A lo mejor algunos de los que estamos aquí no vamos a morir sin primero ver a Jesús en las nubes. A lo mejor cuando mis nietos lo lean, va a decir exactamente lo mismo. Algunos de los que están aquí ciertamente no van a morir, sino que van a ver al Hijo de Dios venir en su gloria, en las nubes. Pero ¿de qué va a pasar? Va a pasar. Jesús es la fuente de vida. Jesús es todo para nosotros. Y mi invitación, amado, querido hermano, hermana, hermosa que está en este lugar, es que nuestro corazón despierte a la necesidad de conocer a Dios profundamente y de que Dios nos transforme de tal manera que no tengamos miedo a ser hechos a su imagen y a su semejanza. Porque el problema es cuando, muy bonito Dios, pero cuando el mandato de Él choca con mi propia idea, ahí es donde se pone fea la cosa. Pero Dios quiere ir profundamente y sanar eso que nos hace resistirnos a ser hechos a su imagen, a su semejanza.